Desde que Buggy se convirtió en Shichibukai durante el salto temporal, su apodo de Doke no Buggy, traducido literalmente como Buggy el payaso, cambió a Senryodoke no Buggy. Senryodoke en sí es un término inventado por Oda, pero uno que quizá va muy bien con el personaje. Verán, literalmente, Senryo significa 1000 ryo, donde ryo era una moneda japonesa antigua. En las obras de teatro kabuki, cuando un actor era muy popular y sobresalía del resto, se le pagaba más de lo común, muy parecido a como sucede actualmente, pues estos actores de renombre atraían más personas. A estos actores, o yaksha en japonés, se les conocía como Senryo yaksha, o actores de 1000 ryo, debido a la paga superior que recibían por su gran talento. En la actualidad el término se sigue usando en Japón, tanto para los actores, deportistas y demás, que entretienen más a la gente y cautivan a las masas. Por tanto, un Senryodoke sería un payaso estrella, aquel que sobresale y nos entretiene como ningún otro. Y me parece que no hay un mejor apodo para Buggy. En este video quiero hacer un análisis de este personaje, porque creo que ahora más que nunca vale mucho la pena hacerlo. Para esto tendré que abordar información muy reciente del manga, y por lo tanto doy el aviso de spoiler para todos aquellos que no van al corriente de la historia actual, que alcanzó ya su capítulo número 1082. Dicho eso, comencemos con el análisis. Cuando conocimos a Buggy por primera vez, a pesar de que ahora lo veíamos más como un elemento cómico de la historia, en realidad fue presentado como una figura amenazante, un pirata despiadado que se apoderó de un pueblo en el East Blue, temido por muchos, y con un mapa que indicaba el camino hacia la Gran Línea, mapa que terminaron robando los sombreros de paja y que les permitió emprender su viaje hacia la Reverse Mountain. A pesar de provenir de la Gran Línea, Buggy se estableció en el East Blue, el mar más débil, para amasar riqueza. Quizá él era consciente de que la Gran Línea era un sitio peligroso y le sería difícil enriquecerse ante la enorme competencia, tanto de otros piratas entrantes como de los Shichibukai y los Yonko. Pero esto no quería decir que Buggy no planeara ir a la Gran Línea eventualmente, pues el que tuviera un mapa con ese fin denota que él solo quería reunir fuerzas antes de aventurarse a un mar que conocía bien y sabía de sus peligros. Y de hecho, para ser un pirata que solemos considerar débil, no está para nada debajo del promedio. Después de entrar a la Gran Línea, supo sobrevivir bastante bien el viaje, y fue capturado solamente porque él mismo se infiltró en una base de la marina buscando el tesoro del capitán John. Así que aunque no es tan fuerte como el resto de los Shichibukai, Yonko y demás individuos poderosos, sí que tiene los recursos para mantenerse a flote en situaciones complicadas. Pero al crecer en el barco del rey de los piratas, rápidamente pudo darse cuenta de sus limitaciones, ver el enorme poder de su capitán Roger y su vicecapitán Rayleigh, así como de sus poderosos enemigos, tales como Barba Blanca, Shiki y demás, le pusieron en perspectiva que él difícilmente llegaría a ese nivel de poder. No solo eso, su compañero, Shanks, aprendiz igual que él, mostraba un potencial prodigioso. Otros aprendices, como Marco el Fénix y Marshall D. Teach, eran también seres de enorme potencial que hacían ver a Buggy que quizá él no tenía lo suficiente para intentar alcanzar la cima. Tanto Shanks como Buggy amaban a su capitán y lloraron su muerte. Ambos eran rivales, y Buggy decía odiar al pelirrojo por haberlo hecho comer accidentalmente la Barabara no Mi y perder el mapa de tesoro que encontró a bordo de un barco desconocido. Pero en el fondo, Buggy veía el potencial de Shanks, lo admiraba y creía que después de la muerte de Roger, él sería quien tomaría el título de rey de los piratas. Buggy, quien también quería seguir los pasos de su capitán, aceptó que sí, no tenía oportunidad, pero al menos estaba seguro de que el legado de Roger estaba en buenas manos. Estamos hablando de un pirata que anhela los tesoros del mundo, que los quiere todos para sí, todos salvo el One Piece. Ese es uno especial, uno que no solo es riqueza, sino la continuación del último viaje de Goldie Roger. Ese no era para él, no porque no quisiera, sino porque no podía obtenerlo. Shanks sería quien pudiera alcanzar esa meta, y esto no representaba un conflicto para Buggy aun cuando su rivalidad con Shanks era evidente. Pero Shanks sabía algo que Buggy no, y nosotros tampoco tenemos esa información. Pero tras la muerte de Roger, Shanks decidió que no era una prioridad ir a Laugh Tale, ni tomar el One Piece. Y esto indignó a Buggy. ¿Cómo era posible que aquel que podía completar el proyecto de Roger se rehusara a hacerlo? Lo llamó cobarde, se rehusó a formar una tripulación juntos, y no quiso saber más nada de él. Ese día en Locktown sus caminos se separaron por mucho tiempo. Y entonces Buggy continuó con sus sueños. Ser un capitán pirata, buscar todas las riquezas del mundo. El One Piece estaba fuera de su alcance,
pero había otros tesoros increíbles, como el del Capitán John, el cual tomó como la gran meta de su vida. Pero en el fondo Baggy quería el One Piece. Todos los piratas que buscan aventura, fama, poder, riqueza, anhelan el One Piece. Pero esa aventura no es para todos. En palabras de Ichiro Oda con respecto a Luffy, bien, en el mundo existe gente que tiene buena suerte, y aquellos que son llamados héroes tienen al cielo de su lado. Por lo mismo de que cuentan con poder real y suerte son capaces de lograr y dejar logros enormes. Baggy no está tan alejado de esa descripción. Aunque no es muy poderoso, él sabe sortear las dificultades a su manera. Tuvo la suerte de toparse a Luffy en Impel Down, pero él quería ir al nivel más bajo a salvar a Ace. Baggy, por su parte, aprovechó la situación para intentar orquestar un escape masivo, liberando a un montón de prisioneros que quedaron en deuda con él. Muchos escaparon también, y hasta el día de hoy forman parte de la organización Baggy's Delivery. Durante toda la saga de Marineford, vimos cómo él explotaba sus capacidades y los elementos a su alrededor para ganar reputación, y eso comenzó a despertar en él esta esperanza de llegar a la cima. En esta importante guerra, Baggy de pronto se veía haciendo cosas tales como tomar la cabeza de Barba Blanca, y aquí fue que comenzó su historia de éxito. Después de la guerra se supo que él estaba en la tripulación de Roger, y si alguien que no conoce a Baggy directamente escucha sus hazañas, realmente creería que se trata de un pirata de temer, pues fue aprendiz de Roger, junto a su amigo a ojos del mundo el Yonko Shanks. Fue uno de los líderes en el único escape masivo en toda la historia de Impel Down. Participó en la guerra de Marineford y gracias a él, Luffy Sombrero de Paja pudo escapar de una muerte segura por parte de Akainu. Tras su nombramiento como Shichibukai, formó una asociación de mercenarios que constaba de múltiples ex prisioneros de Impel Down con recompensas notables. Y no solo eso, algunos gigantes de Elbaf estaban bajo su mando. Y esto solo lo sabemos nosotros, pero para un espadachín una herida por la espalda es una vergüenza. Herida que Zoro, el cazador de piratas, recibió justamente de Baggy. Además de que junto al Shichibukai Crocodile y a Yonko Kaido, ha sido de los pocos que han estado a punto de matar a Luffy, quien ostenta una enorme reputación en sí mismo. Y ni qué decir en el presente, que fue elevado al estatus de Yonko. La Cross Guild es una asociación conjunta liderada por Mihawk, el espadachín más poderoso del mundo, el infame Crocodile y Baggy. Como bien dijo Law, Baggy debería ser un personaje bastante intimidante como para estar a la cabeza de semejantes personajes. Claro, todo esto fue una cuestión de los giros de la vida, pero no podría decir que el título de Baggy es debido a la suerte, porque el póster de la Cross Guild no fue fabricado al azar. Fue la adoración que su gente le tiene, la que hizo que el diseño terminara como lo conocemos, así como el de su barco insignia. Es esa semilla que Baggy sembró cuando liberó a un montón de gente en Impel Down, la que en el presente le valió su título. Es un poco como Luffy, en donde muchas de sus hazañas han dependido directamente de su capacidad de hacer amigos y de ocasionar que otros se unan a su causa. La admiración de la gente de Baggy's Delivery fue la que lo puso como líder en ese póster, con su faceta más intimidante, y que hizo que el gobierno sacara sus conclusiones y le diera a él una de las 4 posiciones de mayor renombre en el mundo pirata, salvo la del rey de los piratas mismo. Baggy nunca soñó con ser Shichibukai, pero lo fue, y para él eso ya era mucho. Su vida ya estaba hecha prácticamente, y luego de eso se volvió Yonko, cosa que ni en sus fantasías más locas pudo haber pensado. Por otra parte, tanto Crocodile como Mihawk, piratas mucho más fuertes que él y confiados en su astucia y poder, sí que tuvieron en el pasado la intención de convertirse en rey de los piratas, pero en algún punto de sus vidas se dieron cuenta que la tarea era mucho más grande de lo que creían poder abarcar. Crocodile decidió entonces volcar sus esfuerzos a la construcción de una utopía con él a la cabeza. Mihawk decidió retirarse a una vida tranquila, y ambos optaron por adquirir el título de Shichibukai para lograr estos fines. Y en el presente, la Cross Guild busca esta utopía, influenciados por el plan que en el pasado dirigió las acciones de Baroque Works. La desestabilización de la marina y los tratos con los individuos que dominan el bajo mundo es una parte importante del plan, pero se necesita más dinero y más poder. Y Baggy se dio cuenta que hay un tesoro que promete eso y más. Sin embargo, ni Crocodile ni Mihawk siquiera consideran su búsqueda, aun y cuando es evidente que para lograr su objetivo deben pensar no a lo grande, sino a lo máximo. La respuesta está en la cima. Imagino que Baggy no puede entender cómo 2 tipos tan poderosos se hayan rendido en la misión de conseguir el One Piece. Aunque no es algo que él dijera, imagino que Baggy piensa que si él fuera el espadachín más fuerte del mundo, o un usuario logia tan experimentado, podría aspirar a encontrar esa cima. Y es en este punto donde él, en un despliegue genial de determinación y de frustración a la vez, remarca que si quieren riqueza y poder, la opción es el One Piece y no más. Por una cosa u otra,
Baggy ahora tiene el mismo nivel que Shanks. Ambos son Yonko, y su rival de antaño se encuentra en el presente poniendo en marcha un plan. Frente a él están dos tipos increíblemente poderosos que, a pesar de sus recursos, no se atreven a ir a lo grande. Todo mundo desea el One Piece, y todos los Yonko en el presente van tras él. Es en este momento donde Baggy se atreve a confrontar a Mihawk y a Crocodile, a recordarles a ellos y a todos los que están en la isla la razón por la que empezaron su aventura en primer lugar. Y quizá también mostrarles que tal vez cada uno individualmente fue incapaz en el pasado de compararse a los poderes más grandes del mundo, pero juntos, en el presente, son la tripulación de uno de los 4 emperadores. Y así es como el primer pirata que enfrentó a Luffy en su aventura, uno que no es muy fuerte ni muy estratégico, tal vez volvió a sembrar una semilla en el corazón de quienes lo escucharon, la esperanza de alcanzar el One Piece. Desde que Baggy se volvió Shichibukai no ha parado de ganar confianza y de crecer, y para nosotros como lectores siempre es gracioso ver cómo este personaje en particular llega a cada punto que escala. La revelación de su estatus de Yonko nos hizo reír a todos, pero su discurso del capítulo 1082 ya no dio risa. Fue inspirador, casi tan influyente para los que lo escuchamos como las últimas palabras del imponente Edward Newgate. Y es por eso que creo que este payaso se ha ganado perfectamente su apodo, el payaso estrella, Senryodoke no Baggy. Espero que este video te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. Escríbeme en los comentarios todas tus opiniones y teorías sobre el One Piece y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas todos mis videos nuevos. Para terminar, agradezco como siempre a todos los miembros del canal por su apoyo. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Pancho López, Adán Álvarez, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Vomitus 404, CH3Z93, Oscor 25, Lucas Núñez, Yoyo, Perdido en la Tardis, Chofócrates, Cops, Jarayuco 1, Kev 06, Gibran Villa, Bolas 24, Leme la Mente, Yof Kun, Ezequiel Martínez, Culapio, Andrés Miñán, Federico Juárez, Pepe González, David Pong 78, Josep D, César Omar, Juan Núñez González de Mario, Sari Aguilar, Cristian Ignacio Zúñiga, Diego Ahumada, Benjamín Bustos, Macarno, Malojo, Roberto Sea, Mr. Estebanino, Leandro González, Mr. Don Luffy, Sarmi, Hanna Hananomi, Jack D, Oscar Sánchez, José Alarcón y Miguel Cajón. Si quieres unirte a la lista de miembros del canal y aparecer en los agradecimientos, además de tener acceso a mis videos antes de ser publicados, haz clic en el botón de unirse o en el enlace que aparece en la descripción. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en el próximo video.